Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Nancy Yasmín. El día de hoy mis compañeras Aislinn, Esmeralda y su servidora les hablaremos acerca de los libros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de dos libros. Uno de ellos titulado La vida que no elegí, de la autora Lorena Franco. Es una historia sobre mundos paralelos, sobre las decisiones que no tomamos, los recuerdos, la vida, el amor y al fin y al cabo el destino. Todo un aprendizaje de vida página a página. La vida que no elegí es una mágica novela que te enganchará de principio a fin. Es una buena elección para tu siguiente lectura. El siguiente libro lleva por título Bajo la misma estrella. Es un libro escrito por el estadounidense John Green en el año 2012 y relata la historia de un adolescente de 16 años que padece de cáncer. Es una novela de literatura juvenil y también está considerada un libro de autoayuda. A través de la vida de un adolescente que enfrenta una enfermedad terminal como el cáncer, el libro enseña que la vida no es fácil, pero siempre merece la pena vivir. Pues yo les voy a hablar de dos cuentos que son más tipo novela, como de drama, que es la de Mujercitas y la de A 2 metros de ti. La de Mujercitas fue escrita por la autora Louisa May Alcott. Esta historia trata de 4 jovencitas que son las hermanas March. Ellas, junto con su familia, viven en un pueblo de Nueva Inglaterra. Su padre se va a la guerra y ellas están casi en la ruina, pero aún así trabajan y ayudan a su madre. Lo interesante de esta novela es cómo poco a poco van madurando y creciendo, enfrentándose a todas las dificultades que se les presentan en el camino. Al final, pues van a ver que es un claro ejemplo de cómo las mujeres empoderadas, a pesar de que vivimos en diferentes épocas, pues saben cómo sobresalir y pues triunfar en la vida, enfrentándose a todas las dificultades que se les presentan en el camino. A 2 metros de ti, de la autora Rachel Lippincott, cuenta la historia de Stella y Will, que son dos adolescentes que padecen una enfermedad que hacen que no pueda estar a más de 2 metros de distancia. Stella es muy controladora, le gusta que todo a su alrededor tenga un orden específico y que se cumpla su totalidad, mientras que Will es el típico joven rebelde que no sigue las reglas y solo quiere cumplir los 18 años para que pueda visitar todos los lugares que él quiere y que no ha podido por estar en tratamiento a causa de su enfermedad. Hola, soy Esmeralda Vicencio Hernández y les hablaré sobre el género literario de novela policíaca. En lo personal a mí me gusta mucho este género porque me parece muy interesante saber cómo un crimen que parecía muy difícil de resolver poco a poco va tomando sentido con cada pista que encuentra el investigador. Y lo que a mí me interesa más siempre es descubrir el motivo del autor del crimen. De hecho, esa es la razón por la que me interesé en las novelas policíacas, porque quería saber por qué las personas torturaban, violaban o asesinaban a otras personas que no les habían hecho daño alguno. Y ahora sé que el motivo más común es causarles el mismo daño que ellos sufrieron en su infancia. La novela policíaca pertenece al género narrativo y nació en el siglo XIX. Consiste en resolver un crimen para encontrar al autor y su móvil mediante la observación, el análisis y la deducción.
En esta novela siempre obtendremos al final las respuestas a las interrogantes que surgen al ir leyendo el libro. Se considera a Edgar Allan Poe padre de la novela policíaca, que inició en 1841 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. En sus comienzos, el interés se centraba en el argumento y poco a poco se aclaraba mediante el método deductivo. Más tarde, el interés estaba en la explicación psicológica de los hechos y el comportamiento de los personajes. Y en las últimas décadas, el estilo es mucho más realista y violento. Las características de la novela policíaca es que al principio se plantea un caso que parece indescifrable, mas sin embargo, utilizando la lógica y el intelecto se va resolviendo. El detective suele ser una persona observadora, muy inteligente y amante de la ciencia. En toda investigación se sigue el método científico. Se demuestra quién es el culpable y cómo cometió ese crimen. A la hora de hablar de los grandes autores del género policial se distingue entre la escuela inglesa o novela problema y la escuela norteamericana o de serie negra. A grandes rasgos se diferencian en que en la primera el detective pertenece a un estatus social alto y se enfrenta al caso con calma, paso a paso, hasta esclarecerlo mediante el análisis. Por su parte, en la escuela norteamericana, la violencia y el uso de armas es habitual, incluso por parte del protagonista. Los hechos suelen ocurrir en sociedades pobres y deprimidas y aparecen elementos como el racismo. Algunos autores de la escuela inglesa, aparte del creador del género, Edgar Allan Poe, fueron Arthur Conan Doyle, escritor escocés que es el padre literario de Sherlock Holmes, el investigador por excelencia al que acompañaba el Dr. Watson. Son 9 las novelas protagonizadas por ambos, tituladas Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, El retorno de Sherlock Holmes, El valle del terror, Su último saludo y El libro de casos de Sherlock. Otro autor muy importante es Chesterton, escritor inglés creador del Padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua pero de espléndida agudeza mental, que fue el investigador protagonista de más de 50 historias policíacas reunidas en 5 volúmenes entre 1911 y 1935, tituladas La inocencia del Padre Brown, La sabiduría del Padre Brown, La incredulidad del Padre Brown, El secreto del Padre Brown y El escándalo del Padre Brown. Otra autora muy conocida es Agatha Christie, escritora y dramaturga británica, con más de 2.000 millones de libros vendidos en todo el mundo y traducidos a 45 lenguas. Escribió más de 100 títulos, muchos de ellos llevados al cine, como Asesinato en el Orient Express o 10 negritos. Otro autor es George, que fue un escritor belga, autor de las novelas y relatos protagonizados por el comisario Maigret. La escuela norteamericana surgió en Estados Unidos a partir de 1930. En la corriente de la novela negra destacan los autores Dashiell Hammett, escritor estadounidense quien dedicó toda su carrera a escribir novelas y relatos policíacos. Entre sus personajes más famosos están Sam Spade de El halcón maltés, la pareja de detectives Nick y Nora Charles de El hombre delgado y el agente de la Continental de Cosecha Roja. Otras obras suyas
son La maldición de los Dane y La llave de cristal. Otro autor es Raymond Chandler, autor estadounidense de novela negra y guionista de cine, creador del detective privado Philip Marlowe, llevado al cine en numerosas ocasiones. Algunas de sus novelas son El sueño eterno, La dama del lago, El simple arte de matar o El largo adiós. Otra autora muy conocida es Patricia Highsmith. Es una de las autoras más conocidas del género. Es estadounidense, sus obras giran en torno a la culpa, la mentira y el crimen, marcadas por el pesimismo y la crueldad. Destacan principalmente a la hora de recrear sus personajes castigados y castigadores. Algunas obras suyas son El talento de Mr. Ripley, Suspense, A pleno sol y El juego de Ripley. Y recuerda, échale ganas.